mucho gusto en saludar. Caramba, se nos complicó por la tensión, el compromiso y un gran homenaje por coincidencia a nuestra ilustre provincia de Imbabura. Miren ustedes, señoras y señores, que voy a tener la oportunidad, gigante ocasión, para saludar en simultáneo por su jerarquía de dama a la doctora Diana Salazar. Ella es la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE. Saludo al doctor Paul Pérez Reina, ministro fiscal general de la República. Y saludo este programa que, con mi modesta contribución, buscará algunas precisiones, encontrar algunas realidades en este conflictivo momento que vive la República del Ecuador. Y naturalmente señalar que 3 imbaureños estamos en esta mesa es un honor para la estación de un ciudadano otavaleño, imbaureño, con todo el respeto a la cabecera provincial, de donde proceden Diana y el doctor Paul. Así es que, disculpen ustedes, pero modestia aparte, es un escenario espléndido para quienes nos sentimos muy imbaureños y muy ecuatorianos, naturalmente. Vamos a tratar temas de interés nacional. Temas de interés nacional. Bueno, pues, señor fiscal general de la República, ¿qué casos de trascendental importancia para el país se han iniciado de oficio, como rezan las normas, y que usted tiene esas facultades de hacerlo? ¿Cómo avanzan investigaciones importantes? La Fiscalía, como conocemos, puede actuar de oficio. ¿Ha utilizado esa facultad, señor fiscal general? ¿Y qué nos puede detallar en una panorámica de sus atenciones más prioritarias que frente al público ecuatoriano, a través de nuestros paneles y de nuestra cobertura, estamos llegando a todo el planeta y a buena parte del territorio ecuatoriano? Así es que saludo también a la audiencia, saludo a los ciudadanos del país, saludo a Diana, saludo al doctor Paul. Muy bienvenidos a la cadena Democracia. Vamos ahora sí comentando las cosas que nos corresponden hacer esta mañana. Fiscal general, le hice la pregunta. Muchas gracias. Muy buenos días, don Gonzalo, por la oportunidad que tenemos de dirigirnos en esta mañana a toda la ciudadanía. Un saludo también cordial a la doctora Diana Salazar, como la máxima autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UAFE, con quien precisamente, don Gonzalo, queremos manifestar que estamos haciendo un trabajo coordinado, conjunto, interinstitucional en beneficio del país. Creo que esta es una muestra de lo que estamos haciendo. Justamente nos estamos reuniendo todo el tiempo, permanentemente, para justamente sacar y investigar los casos que han afectado tanto a nuestro país, a la imagen de nuestro país, y que lógicamente estamos comprometidos en este esfuerzo conjunto con todas las instituciones del Estado, con el Consejo, la Judicatura, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, estamos haciendo un trabajo, una lucha permanente conjunta para enfrentar toda esta problemática. Respecto a su pregunta, don Gonzalo, mire, la Fiscalía General, en efecto, tiene la facultad constitucional establecida en el artículo 194 y 195, en donde le permite que haga investigaciones de oficio, es decir, sin necesidad de que exista ni siquiera una denuncia.
En este sentido, por ejemplo, los casos que se han investigado en la Fiscalía, la gran mayoría de casos que se investigan también son investigaciones que se adelantan de oficio, es decir, desde el mismo Estado por parte de las instituciones que realizan investigación penal como la Policía Nacional, entre otras instituciones que también hacen conocer noticias de delito como la Contraloría General del Estado. Es decir, la Fiscalía tiene la obligación de oficio de actuar en todas las investigaciones. Y claro, como ustedes conocen, en estos últimos 2 meses que yo asumí la Fiscalía General del Estado, hemos tenido precisamente que asistir a las audiencias más complejas, como los casos en contra de un ex ministro de Hidrocarburos y gerente de refinación, un ex Contralor General del Estado, un ex vicepresidente de la República, en donde asistimos justamente a varias audiencias de juicio, audiencias de apelación, y como usted conoce también, don Gonzalo, estamos en un proceso penal en contra de un expresidente de la República. Mire, estos son casos que son gravísimos porque el Estado ha tenido que dar una respuesta, la función judicial ha sido la que ha tenido que dar una respuesta contundente frente a estos problemas que ha atravesado el país y que lo sigue atravesando, don Gonzalo, porque existen todavía investigaciones que están en marcha, pero sí quisiera, don Gonzalo, hacer conocer también a la opinión pública. Mire, nosotros como institución, desde hace 10 años aproximadamente, formamos ya parte, en el año 2009 específicamente, en el año 2009, formamos parte ya de la función judicial como Fiscalía General. Mire, y desde ese año, desde esa fecha, como institución nosotros hemos perdido la autonomía. Eso significa, don Gonzalo, que nosotros ni siquiera como institución tenemos en este momento la posibilidad de convocar un concurso interno público de merecimientos y oposición. Mire, entonces, esto, por ejemplo, hoy, el día de hoy, don Gonzalo, que estamos en esta administración, hemos solicitado al Consejo de la Judicatura que se haga una delegación a la Fiscalía General para adelantar todos los procesos de selección de los funcionarios de la Fiscalía General, con el único objetivo de dar una respuesta precisamente de todos los casos que se están presentando y que se exige y que se demanda de parte de la ciudadanía, de la sociedad ecuatoriana. Mire, tantos casos y delitos tan graves como los delitos que se cometen con violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Imagínese, don Gonzalo, que nosotros ahora hemos tenido que pedir al Ministerio de Relaciones Laborales, porque nos comunicaron mediante un oficio circular que se deje en desvinculación a alrededor de 681 funcionarios que teníamos nosotros bajo modalidad de nombramientos provisionales y contratos. Pero mire, nosotros en esta administración hemos tenido la frontalidad de exigir al Ministerio de Relaciones Laborales que se frene con este oficio circular, por cuanto la Fiscalía, en la gran mayoría de servicios que presta, están funcionarios bajo esta modalidad y que lógicamente, si nosotros dábamos cumplimiento a un oficio de esa naturaleza, imagínense, teníamos ahora lamentablemente un colapso en la Fiscalía. Pero por esa razón, ese compromiso que hemos asumido, ¿cuál ha sido? Ha sido la coordinación, ha sido exigir que se permita a la Fiscalía General, dentro de la autonomía, que pueda manejar el talento humano, los servidores que trabajan en la Fiscalía General, con el único objetivo de que la Fiscalía siga fortalecida y que siga fortaleciéndose. Y en este sentido, nosotros estamos ahora coordinando con el Consejo de la Judicatura que se hagan los concursos públicos de merecimientos y oposición para integrar alrededor de 120 fiscales que son necesarios, porque en provincias como por ejemplo Guayas, Pichincha, Manabí, el promedio más o menos está entre 3 fiscales por cada 100,000 habitantes. Y la mínima que debería existir a nivel regional es de 8 fiscales por cada 100,000 habitantes. Entonces, en algunas provincias sí se cumple con ese estándar, pero lamentablemente en otras provincias que son las más grandes y que donde existe altos índices de criminalidad, lamentablemente no estamos cumpliendo con ese No creo que sea asuntos de presupuestos nomás. Entiendo que también en términos de conocimiento y de cobertura, un ejercicio con esa simultaneidad sería beneficioso para la justicia ecuatoriana en términos de celeridad. Pero preguntemos, con su permiso, fiscal general, a la doctora Diana Salazar, si tiene ella algún dato de efectividad de respuesta a la Fiscalía General ante los datos
que se obtienen en la unidad de análisis financiero, la UAFE, la que está conectados con movimientos inusuales de dinero. Cuando han habido ya estos enfoques directos de información, la UAFE ha tenido la materia prima, pero no la celeridad, dicen algunos exigentes ciudadanos de la República y especialmente la gente inmersa en las actividades jurisdiccionales. Bienvenida, doctora. Nos encanta estar, como comprenderá, a 3 imbabureños respondiéndole al país de nuestras obligaciones y esencias solidarias. ¿Cómo se llevan las dos fiscalías en primer lugar? Porque este empeño periodístico es fantástico, no solo desde el punto espectacular de unir a las dos fiscalías, sino a lograr la relación que ustedes han establecido, que parte naturalmente de un compromiso con la tierra imbabureña y que después continúan con nuestra obligación rotunda con el país y su causa, la más solemne este momento de encontrar verdades en un país descuartizado por la corrupción. Así es que mi cordial bienvenida, doctora Diana. Buenos días, don Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos al señor fiscal general del Estado encargado. Y efectivamente es un honor compartir esta mesa con otros imbabureños, pese a que estamos en Quito, en donde nos ha acogido muy bien y nuestra responsabilidad es con el país. Así es. Efectivamente, la unidad de análisis financiero y económico es la unidad técnica encargada de recopilar, almacenar y analizar los datos remitidos por los sujetos obligados. Esta es una unidad absolutamente autónoma e independiente, que si bien, según la estructura de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos, se encuentra adscrita al Ministerio de Economía a la fecha, sin embargo, realiza sus actividades de manera totalmente independiente. No pertenece a los órganos autónomos de la función judicial, no pertenecemos al Ejecutivo, pero radica en nosotros y actuamos con absoluta independencia. En este sentido, a partir del mes de febrero, en donde asumí la dirección y administración de esta unidad por encargo del señor presidente constitucional de la República, hemos venido trabajando en los 3 ejes de acción que representa la unidad de análisis financiero. En la prevención hemos ejecutado y hemos tomado como es nuestra función la rectoría en las capacitaciones. ¿Por qué? Porque pensamos que en la prevención está el éxito de todas las actividades. En el segundo eje está la detección y es ahí en donde me voy a referir específicamente a su pregunta, contestando puntualmente. Hemos remitido a la Fiscalía General del Estado 8 reportes y estos reportes corresponden al resultado del análisis que se realiza a personas, sean naturales o jurídicas, que presentan, a modo de ver de los analistas que realizan este trabajo de manera técnica y objetiva en la unidad de análisis financiero, particularidades. ¿Y qué significan estas particularidades? Por ejemplo, me voy a poner con mi nombre un ejemplo puntual para no utilizar a terceros. Diana Salazar, que es una funcionaria pública que tiene cierto perfil económico, ha realizado operaciones que superan su capacidad económica y que no han sido justificadas. Este es nuestro trabajo, realizar un análisis integral a aquellas personas que han sido objeto de este reporte por parte de los sujetos obligados. ¿En qué espectros consulta usted aquello? Nosotros tenemos una base de datos que son fuentes abiertas y cerradas. Tenemos acceso a los datos que nos otorga el Sistema Financiero Nacional. Por obligación. Por obligación. Sí. Y también hay casos puntuales en que ya requerimos mayor tipo de información. Además, los sujetos obligados mes a mes tienen la obligación de alimentar nuestras bases de datos de tal manera que nuestra plataforma tecnológica está en capacidad de detectar cuando una persona ha realizado estas operaciones inusuales, en tal sentido que estos 8 reportes que hemos remitido en su momento, casi a
2 por mes. Tenemos más o menos una No, a dinámica. solicitud precisamente de la Fiscalía General, por ejemplo. Tenemos otro producto al que ya me puedo referir. Este ha sido el reporte de operaciones inusuales Individual. e injustificadas, que es realmente el producto número 1 que remite la unidad y que sirve como elemento disparador, lo llamo yo. Ya. El elemento disparador, la denuncia, para la alerta, para que Fiscalía pueda adelantar las investigaciones y que luego del proceso investigativo, de considerar necesario, se pueda presentar una imputación o se pueda archivar. ¿Con útil ha sido esa información, ministro fiscal general, para que tenga la idea de esta contribución amplia, solidaria y de buena factura, de buena dirección? Un invento de la fase jurisdiccional que me parece altamente significativa. Es la primera ocasión, no solamente por efectos de un paisanaje, sino de facultades que tiene cada uno de ustedes, de independencia, que en momentos se fusiona para obtener resultados necesarios que antes se desperdigaban y se desalentaban en ritmos, especialmente en velocidad de trámite. Hoy pueden, hasta por el paisanaje, nos viene bien esta circunstancia para el país, pero voy a dejarlo de paisanos. Vamos a las funciones específicas que vienen cumpliendo con toda oportunidad, con toda valentía. Esto tengo que destacar. Les ha tocado el peor turno, pero el coraje imbaureño, nuevamente, miren ustedes que estoy tan agradecido por esta oportunidad que tenemos de rendir cuentas al país desde nuestro terruño, habilitados por una capital de la jurisprudencia en la formación y especialmente en la institucionalidad, a poca distancia, a la que ustedes se han unido y con rigor están respondiendo a los retos de este momento. Tenga la bondad, fiscal general, ¿cómo esta unidad de Diana Salazar ha tenido la posibilidad de coadyuvar con sus empeños? Gracias. Como yo le decía a don Gonzalo, mire, en la Fiscalía General nosotros siempre lo que necesitamos es el suficiente talento humano para poder dar una respuesta efectiva a todos los requerimientos, denuncias y toda la información que nos llega para poder investigar y procesar correctamente esta información. El insumo que provienen de las diferentes instituciones, una de estas es, por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero. Inmediatamente que nosotros recibimos cualquier reporte, lo que hacemos es dar inicio al proceso de investigación previa. Es decir, dentro del debido proceso, precisamente es una fase preprocesal, podríamos decir así. Es un espacio, un periodo de tiempo en donde la Fiscalía articula y da inicio a todas las actividades de investigación que requiere realizarse y por supuesto esto demanda un tiempo porque toda la información tiene que verificarse, tiene que investigarse y tiene que incluirse de manera absolutamente legal en el expediente investigativo. Dentro de estas diligencias investigativas es la recepción de versiones, es la práctica de diferentes peritajes para efectos de ir corroborando que la información que se ha remitido efectivamente sea correcta, adecuada y que se ha presentado conforme lo exige la Constitución y la ley. Entonces, una vez que se cuentan con esos suficientes elementos de convicción, precisamente ya los fiscales tenemos la obligación de presentar o una audiencia de formulación de cargos o, en su caso, solicitar un archivo. Es decir, son las dos vías que la Fiscalía tiene en este momento para poder ejercer la acción pública penal. En este contexto, entonces, don Gonzalo, mire, es importante mencionar precisamente que hoy la Fiscalía está coordinando con las instituciones precisamente para poder contar con el suficiente talento humano y que ese talento humano, desde fiscales, secretarios, asistentes, peritos, investigadores, es decir, todo el equipo que necesita integrarse institucionalmente de la respuesta que se exige por parte de toda la sociedad ecuatoriana. En eso estamos, don Gonzalo. Mire, este es un proceso porque, como yo le comentaba, la Fiscalía General del Estado lamentablemente ha sido desmantelada y eso tenemos que decirlo. Porque imagínese usted que con la vigencia del Código Orgánico de Entidades de Seguridad, es un cuerpo normativo que fue aprobado el anterior año. En ese cuerpo normativo incluso se ordena que se entregue por parte de la Fiscalía incluso hasta los centros forenses
los centros forenses que fueron construidos por la Fiscalía General del Estado y que lamentablemente, y digo lamentablemente que provino, porque esto nació desde un decreto ejecutivo del anterior expresidente de la República, se ordenó que prácticamente todo lo que es medicina legal y ciencias forenses ya deje de pertenecer a la Fiscalía y forme parte de otro ministerio, en este caso el Ministerio del Interior. Entonces, luego esto se sacramentó con la vigencia del Código Orgánico de Entidades de Seguridad. Y eso, por ejemplo, ahora en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad se establece que todo lo que sea relacionado con las ciencias forenses, medicina legal, tiene que pasar al Servicio Nacional, a la nueva institucionalidad, que es el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Hacia dónde apunta esa estratagema de connotación, ciertamente de amparo político o algo por el estilo, desde mi punto de vista? Mire, usted, don Gonzalo, como al inicio de esta entrevista, la Fiscalía General es una institución que tiene sobre sus hombros el ejercicio de la acción penal pública. Es decir, que tiene esta facultad de investigar a cualquier persona que haya cometido un delito. Y mire, solamente a manera de comentario, si nosotros, por ejemplo, verificamos en otros países, ¿no? Como ejemplo vamos a poner la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Mire, la Fiscalía General de la Nación de Colombia incluso hasta tiene un propio cuerpo técnico de investigación que es del CTI. Es una institución que está dentro de la Fiscalía General. Es decir, esta institución tiene todo un estamento de investigación en la misma Fiscalía. Hoy, según este Código Orgánico de Entidades de Seguridad, lo que se ha hecho es dejarle a la Fiscalía con fiscales, secretarios, asistentes y todo el estamento de la Fiscalía General de la parte administrativa financiera. Entonces, lo que nosotros hoy estamos tratando de presentar un proyecto de reforma es precisamente para que le devuelvan a la Fiscalía todas las atribuciones que por mandato constitucional están consagradas en el artículo 194 y 195, es decir, que sea la Fiscalía General como órgano de dirección, como la que dirige, la institución que dirige todo el sistema de investigación penal, que precisamente regresen todas estas atribuciones y que se las tenga de manera autónoma e independiente para precisamente dar esa respuesta que el país exige, que es la justicia penal. Vamos al grano. Doctora Salazar, el lavado de activos es un delito también autónomo, ¿no? Exacto. Sin embargo, la ley es de lavados de activos y financiamiento de delitos. Esto significa que pueden ser otros delitos los determinantes. Así es. Que han coadyuvado para que se realice esta actividad de lavado. No solamente los relacionados con la administración pública, ojo, sino también los delitos como la trata de personas, el tráfico de migrantes, muy de moda en todos los países latinoamericanos, lamentablemente, y otras figuras que generan ganancias, utilidades para estas bandas. Entonces, ¿cómo ustedes intentan nuclear, digamos, en una sola dirección estas actividades en la UAFE y en la Fiscalía General del Estado, si son tan amables en explicarnos en simultáneo? Claro, el delito de lavado de activos es un delito de alta complejidad. ¿Qué consiste? ¿Por qué se llama de alta complejidad? De alta complejidad, porque envuelve a varias estructuras y consiste en realizar varias operaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de dar la apariencia de legalidad a activos que han sido obtenidos ilícitamente. Usted ha puesto unos ejemplos puntuales y muy bien presentados que corresponderían seleccionados que eran los más adecuados. Que, por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de migrantes, sustancias estupefacientes, es decir, toda actividad criminal que representa rédito económico puede ser susceptible de lavado de activos. Es decir, el crimen organizado, la delincuencia organizada, no se organiza por hobby, se organiza para obtener ganancias. Pero es que estas ganancias tienen que ser insertadas en el sistema financiero. ¿Con qué? Para que siga circulando y seguir obteniendo los recursos para desempeñar esta actividad ilícita.
Entonces, el objetivo puntual de la ley y que fue trasladado a partir del 2014, cuando en el cuerpo normativo antes teníamos el lavado de activos, en esta ley especial ahora se la contempla como una figura autónoma en el Código Orgánico Integral Penal. Y aquí tenemos alrededor de 38 verbos rectores: tener, poseer, adquirir, prestar. Una gama, es un tipo penal abierto, en donde cualquier persona podría adecuar su conducta a esta de lavado de activos. Y el financiamiento de delitos, ¿por qué? Porque estos son los delitos generadores, los delitos determinantes. Es decir, no solamente las actividades de corrupción. Cuidado, si nosotros centramos nuestra atención exclusivamente a aquellos delitos relacionados con la administración pública, el crimen organizado se nos ríe y dice: sigan entretenidos buscando los temas de corrupción y nosotros seguimos traficando armas, traficando con sustancias, traficando personas. No, señores, tenemos nosotros que ser muy técnicos y centrar nuestra atención a todas las actividades ilícitas, eso sí, estratégicamente, incluso en los sectores en donde mayor incidencia se tiene. Como señor fiscal general, ustedes establecen un escenario de atención tan complicado, en ocasiones tan disímil, aparentemente, pero ustedes lo han logrado nuclear y hay un buen avance de los procesos casi en forma simultánea en términos de ritmos. Explíquele esto a la población. ¿Cómo han logrado ustedes establecer esa especie de coordinación de procesos, ¿no? De seguimientos más que todo. Gracias, don Gonzalo. Mire, es importante mencionar lo siguiente. Yo coincido, por ejemplo, con Diana respecto de lo que acaba de indicar, ¿no? El tipo penal de lavado de activos, que está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, determina en la conducta determina varias acciones, ¿no? Y estas acciones, estos verbos rectores, tienen que ser probados en juicio. Es decir, eso tiene que probarse en juicio porque todo lo que investiga la Fiscalía, todos los documentos, las pericias, incluso los testimonios que se receptan en la etapa correspondiente, es decir, todo está encaminado con un solo objetivo: que se pruebe el tipo penal de lavado de activos, que es el origen ilícito de los activos, es principalmente lo que se tiene que probar. Mire, en otros países, yo le comento, y dicho sea de paso, en otros países, por ejemplo, existe hasta reversión de la carga de la prueba en materia de lavado de activos. ¿Qué significa aquello? Esto significa que no es el Estado el que tiene que probar que los activos sean de origen ilícito, es el obligado, el sujeto obligado, el que tiene que establecer y tiene que demostrarle al Estado que esos activos son de origen ilícito. Es decir, por eso se revierte la carga de la prueba. Entonces, eso en otras legislaciones casi una comprobación de inocencia. Acá en el Ecuador, el único tipo penal por el que nosotros tenemos la reversión de la carga de la prueba es los delitos ambientales. En esos casos, por ejemplo, ya se ha establecido constitucionalmente inclusive que se revierta la carga de la prueba. Mire, yo en este sentido coincido, como yo le decía con Diana, en el tema de que este tipo penal, el lavado de activos, ninguna organización criminal, incluso organizaciones criminales que están desde el poder cometiendo los delitos, ninguno lo hace porque le gusta hacerlo. Siempre lo hacen es por el único objetivo de obtener grandes recursos ilícitos de manera ilegal a través de la corrupción o a través del cometimiento de otros delitos, narcotráfico, entre otros. Es decir, que estas bandas criminales, precisamente su objetivo final es la obtención de recursos ilícitos. Y claro, en este proceso, las instituciones del Estado son las que tenemos que estar totalmente coordinadas y tenemos que estar totalmente unidas para precisamente hacer lo que hacen las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales, ¿qué hacen? Es de estar organizadas y unidas. Eso es lo que hacen las organizaciones criminales. Y no se diga, nosotros como Estado, como instituciones del Estado, también tenemos que estar unidos, organizados y sobre todo con ese mismo fin objetivo que es el combate efectivo, la investigación de los delitos que son graves, considerados por las Naciones Unidas como delitos graves. Para la ex fiscal, no importan de dónde está como adscrita la UAFE, con tal que ésta cumpla los fines para la que fue creada, digamos, ¿no? Sí. Al ser consultada sobre la eficacia de la cooperación eficaz, que es una institución que en este momento tiene
renglones de efectividad y de contribución al esclarecimiento de casos verdaderamente complejos. Si no hubiera la cooperación eficaz para reforzar la lucha contra la corrupción en nuestro país, contenida en la ley de recuperación, doctora Salazar, de capitales, la ley de recuperación de capitales, que créame es la angustia nacional, el reclamo de toda la colectividad ecuatoriana, porque nosotros los medios intuimos lo que van haciendo, advertimos la gran complejidad de cada uno de los casos y estamos a la orden del día en la transmisión de los resultados investigativos. Pero la gente reclama, la gente está en un escenario en donde dice, ¿y la plata? ¿Y cómo piensan recuperar el dinero? Ni la UAFE ni la Fiscalía General lo manifiestan de esta manera. Pero háganles hablar del dinero, nos reclaman a los periodistas. ¿Cómo tienen en plan estratégico igualmente recuperar la gran cantidad de dinero que esta gente de la cárcel 4 o de cualquier cárcel o lugar de fuga estarán pensando que ya pasará esta circunstancia y ellos volverán agradecidos, ¿no?, a utilizar esos dineros? Seguramente no alcanza nuestro imaginario a conocer lo que ellos serán después, incluidos altos funcionarios del poder público. Ahí están con una sonrisa abierta. ¿Qué les puede caer, para usar un término muy ecuatoriano? ¿Cuándo les cae el hacha y a través de qué mecanismos? Diana Salazar, doctora. Efectivamente, nuestro marco jurídico tiene algunas herramientas que permitirían dar respuestas efectivas desde hoy a la ciudadanía. Nosotros saludamos todas las iniciativas que se vienen presentando sobre leyes que se podrían incorporar a nuestro ordenamiento jurídico. Pero ¿cuánto tiempo nos va a tomar discutir? Esperemos que con la conciencia que tienen nuestros legisladores aprueben pronto estas iniciativas, pero mientras tanto, el licenciado Rosero y el Ecuador es necesario que conozcan que el día lunes la Unidad de Análisis Financiero y Económico organizó un taller del más alto nivel, me atrevo a denominarlo. ¿Por qué? Porque contamos con la participación del señor fiscal general, del señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, de algunos consejeros, de sus equipos técnicos, del presidente del Consejo de la Judicatura, de la presidenta del Consejo de la Corte Nacional de Justicia y de Cancillería. En este taller se presentó al país o a las instituciones que estaban representadas una hoja de ruta y vamos a trabajar en un protocolo de recuperación de activos. Es hora de ponernos a trabajar ya, pasar del discurso a la acción. Yeah. En este taller... ¿Qué ideas tiene para nutrir ese protocolo? En este taller se estableció cuál tiene que ser la función que desempeñe cada una de las instituciones en el ámbito de su competencia. Por ejemplo, voy a hablar en el caso de la Unidad de Análisis Financiero, no me corresponde hablar de las otras entidades que no se encuentran presentes. La Unidad de Análisis Financiero, por mandato de la ley y en virtud del convenio de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, tiene la obligación de rastrear los activos. Una vez que rastrea los activos, que los identifica, pone esta información al alcance de la Fiscalía General del Estado para que continúe con el proceso ya a través de las respectivas asistencias penales internacionales. Y para poner un ejemplo de que tenemos que dar respuestas a la ciudadanía, incluso hemos elegido en conjunto ya un caso puntual al cual el Ecuador y el Estado se va a dedicar todos sus esfuerzos para repatriar esos recursos que han sido ya identificados, que están en otro país, localizados, decir, ¿no? Identificados, congelados desde el 2016. ¿A cuáles se refiere? Desde el 2016,
No sé si podemos revelar porque es un proceso en el que vamos a iniciar, pero existe, y es importante resaltar que existe el firme compromiso. Están localizados, están congelados en el país y ahora vamos a iniciar ya en un proceso de repatriación de estos fondos. Así se tiene que dar respuestas al país, con hechos. Uh-huh. Lo importante de resaltar acá es el firme compromiso de todas las autoridades que asistieron el día lunes a este taller para realizar esta tarea que, como bien lo ha resaltado el señor fiscal general encargado, tiene que ser en coordinación, tiene que ser unido, con un solo objetivo, dar respuestas al país. Porque no basta con que la persona que cometió un delito esté privado de la libertad. Porque esa privación de la libertad incluso le está generando más gastos al Estado. Siempre digo esto, hay que mantenerlo, se necesita tener seguridad, se necesita alimentarlo y siguen generando gastos al Estado ecuatoriano. Es hora de que se vayan recuperando. Y con la utilización, por ejemplo, de la cooperación eficaz, en el caso cuando manejábamos algunos temas relacionados con actos de corrupción, se puede hacer uso de esta figura de la cooperación eficaz, ¿para qué? Para persuadir al delincuente de que entregue estos recursos y que la devolución de estos recursos sea parte, además de los datos que entrega para llegar a conocer la verdad de los hechos, también constituyan parte de la cooperación eficaz. Un caso puntual. Nosotros logramos la recuperación o la devolución de, no es mucho, es $1,500,000, pero se logró esta recuperación y ahora está en poder del Estado ecuatoriano. Imagínese que ahora, digamos, no es mucho, $1,500,000. Frente a la estructura del Estado, pero algo se hace. Frente a las cantidades que han envuelto los principales episodios de corrupción. Señor fiscal general, ¿cómo cree usted que se va a beneficiar o qué premios se van a otorgar? Qué feo decirlo, pero un poco así resulta la cooperación eficaz. ¿Qué premios va a poner en vigencia usted para efectos de que de mutuo propio las cosas comiencen a aparecer? Porque sería un manejo estratégico auxiliar muy importante el instante en que esta gente diga, bueno, yo conozco esto otro, el escenario está por aquí, el escenario está por acá. Una especie de minga de ubicación de capitales que arriban a una cantidad impresionante de dinero. ¿Usted los ha cuantificado esos robos? Mire, Gonzalo. Y perdone por ser tan directo, con todo respeto, fiscal general. Sí. Mire, nosotros en este momento, con la reunión que tuvimos el día lunes con todas las instituciones que conformamos tanto la función judicial como los demás organismos y también estamentos que participaron, consideramos que para poder realizar este trabajo coordinado debe existir una norma, que lo hemos denominado el protocolo de actuación para la recuperación de los activos. Entonces, este protocolo lo que nos permite es que cada institución del Estado sepa lo que tiene que hacer para poder realizar en el debido proceso todas las actuaciones y requerimientos que se necesitan y que se consideren necesarias, incluyendo la cooperación internacional. Mire qué importante que es hablar de la cooperación internacional, porque la cooperación internacional, en nuestro caso, para hablar de recuperación de activos, también dependemos de los otros estados, claro, los famosos conocidos paraísos fiscales, ¿no? Entonces, ¿y usted qué herramientas tiene para gestionar, digamos, información bancaria y de constitución de compañías en una, más o menos dicen, docena de países, a través de asistencia penal incluso? ¿Hasta dónde ha arribado, digamos, su investigación macro, para ponerlo en esos términos? Eso precisamente es lo que estamos construyendo en este momento, don Gonzalo, porque a raíz de... Para eso es eso es el protocolo, es decir, lo que nosotros necesitamos en el protocolo es que las normas nos permitan a cada una de las instituciones activarnos en las funciones que nos corresponde. Entonces, la unidad de análisis financiero tiene sus atribuciones para establecer
y ubicar y hacer los informes de reportes inusuales. La Fiscalía General, por su lado, tiene la obligación de activar la cooperación internacional a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, en el debido proceso solicitar medidas cautelares de inmovilización de esos recursos, porque lógicamente en la gran mayoría de casos estos recursos ni siquiera están en el Ecuador, están fuera del país. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita activar el órgano jurisdiccional una medida de inmovilización para que esos recursos estén ahí hasta cuando se dicte una sentencia correspondiente, lo que corresponda. Claro, claro. Entonces, cuando nosotros ya vamos activando estos procedimientos, mire que la experiencia nos ha dado en este sentido. Tenemos muy buenas experiencias de cooperación con varios países. Y estos países, por ejemplo, están abiertos a poder realizar esta coordinación según la propuesta que está hoy realizando la UAFE, es decir, y que nosotros como Fiscalía General del Estado estamos totalmente de acuerdo porque el objetivo, insisto, es común. El objetivo es lograr la recuperación de estos activos y tenemos que empezar por algo, don Gonzalo, tenemos que empezar por uno o varios casos concretos en donde ya se tenga y se cuente con incluso sentencias que han declarado la culpabilidad. Es verdad que la Fiscalía General ha requerido ya a Estados Unidos, a Suiza, a Suecia. Atención, colegas periodistas. Repito, la Fiscalía ha requerido a Estados Unidos, Suiza, Suecia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Islas Vírgenes Británicas, Dubái, Panamá, Bahamas, las Islas Vanuatu, mil perdones, Vanuatu, la nación uruguaya, la institucionalidad uruguaya, que informen si es que en sus bóvedas financieras, por así decirlo, se encuentran dineros llevados por una veintena de exfuncionarios del correísmo que tienen cuentas en entidades de esos países. ¿Es cierto esto? Es una polla que me pasan, señor fiscal general. Mire, don Gonzalo, y si usted me pregunta aquello, no solamente a esos países, a muchos otros también. Qatar. Porque nosotros en los procesos de investigación, como yo le he venido manifestando, dentro del debido proceso tenemos que cumplir con lo que nos exige la ley y la Constitución y también los convenios y tratados internacionales de cooperación judicial. Uno de esos tratados y convenios es la Convención de Nassau, la Convención Interamericana de Cooperación Judicial Recíproca. Y que lógicamente esta convención nos ha abierto también las puertas a través de otras convenciones ya a países en Europa y en el mundo. Entonces, en este momento nos encontramos en un proceso justamente de investigación y que esto va a determinar si es que existen o no existen y que eso se va verificando en el tiempo y se va a tener que remitir esta información para poder analizar. Nos dan el pésame, Diana, nos dan el pésame en estas instituciones internacionales o en estos gestos de cooperación extranjera o simplemente... sí nos están ayudando y sí usted desde la UAFE y desde la Fiscalía General sí tienen esperanzas de que la cooperación sea muy eficaz y que estamos a puntos, por ejemplo, de conocer vuelos de aviones que fueron detectados desde instalaciones tecnológicas norteamericanas en la Florida o en otros países vecinos al escenario por donde parten los vuelos hacia Europa y hacia el Asia, que se conoce, pues no, llevaban mucho dinero y eran controlados por la tecnología de la ciudad de Miami. Y allí nuestros compatriotas que están fugados por haber detectado, digamos, precisamente estos seguros robos y atracos que eran trasladados a la banca internacional, se daban cuenta de estos vuelos y saben perfectamente que eran aviones
comprados y adquiridos precisamente para hacer este tipo de traslados de dineros mal habidos. Esto es de conocimiento, pero de un grupo muy selecto en negativo de ecuatorianos que comentan estos hechos. Como hemos tenido lastimosamente una mala selección de parlamentarios, los ejercicios de fiscalización no se concentran porque no hay un estudio, no hay un análisis o hay un compromiso adquirido con estos actores de desvío de dineros públicos hacia el exterior. Y ellos creen que están seguros, que sus dineros van a ser recaudados en unos años. Esta realidad, doctora Salazar, señor fiscal general, ¿cómo la podemos o no? ¿Cómo nos ofrecen cambiarla? Porque a mí me da pena tener que comentar de esta manera una cosa que ustedes deberían comentarle de otra forma, me parece a mí. Ahí les dejo, doctora Salazar. Efectivamente, don Gonzalo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico pertenece a una comunidad de unidades de inteligencia financiera y que a través de las respectivas plataformas tecnológicas tenemos la posibilidad de intercambiar a nivel de inteligencia e información. Es decir, Diana Salazar aperturó una cuenta a su nombre, lógicamente, porque cuando se aperturan cuentas a nombre de terceros o de compañías es más complicado, más complejo. Aperturó una cuenta en cierta jurisdicción. Se les solicita esta información y ellos están en la posibilidad de entregarnos, así como también a diario nosotros estamos intercambiando información con las diferentes unidades de inteligencia financiera. ¿Con cuántos países, perdone? Con varios países. Con varios países que nos están solicitando, nosotros estamos solicitando, nos llega la información y esta información estamos en la posibilidad, cuando tenemos estos permisos, de compartir con Fiscalía General para que en el marco del debido proceso se activen todas estas herramientas de recopilación de la información a nivel internacional. ¿Podríamos conocer qué protocolos existen para el efecto? Por supuesto. La Unidad de Análisis Financiero, por ejemplo, forma parte del grupo de Egmont y es esta plataforma a través de la cual nosotros intercambiamos información. Tengo que ser enfática. Durante estos 4 meses de dirección o al frente de la unidad, hemos trabajado en restablecer los vínculos a nivel internacional. Estaban rotos, don Gonzalo, estaban rotos. Hoy se está retomando la confianza porque el tema de cooperación internacional se basa exclusivamente en la confianza y en la reciprocidad. Estamos tratando de recobrar toda esta confianza con las otras unidades para que ellos se den cuenta que haremos buen uso de la información, no con fines políticos, sino con fines exclusivamente técnicos. ¿Por qué no nos convertimos inconfiables? Perdone. Habría que preguntarles a quienes nos antecedieron qué hicieron, qué manejo dieron a la información y cuáles fueron los resultados. Los 2 exfiscales anteriores a usted se llevan el premio a los ejercicios más bastardos que se ha podido uno imaginar, digamos, en el tránsito de una fiscalía que desde hace muchísimos años, no ha cumplido con sus obligaciones fundamentales, fiscal general. Bien, mire, don Gonzalo, como yo le comentaba hace un momento, yo creo que este va a ser un proceso que en el tiempo se va a tener que emprender un trabajo largo, porque, como yo le comentaba, las normas que fueron aprobadas precisamente estuvieron encaminadas en, lamentablemente, desfortalecer el sistema de la Fiscalía, el sistema de investigación de la propia Fiscalía. Entonces, considero que este va a ser un proceso para recuperar tanto la autonomía como también el fortalecimiento de la investigación penal independiente que se realice por parte del Estado a través del órgano autónomo de la función judicial, que es la Fiscalía. Entonces, creo que ese va a ser un proceso largo. Creo por el amontonamiento de su ejercicio sin embargo, fiscal general, hay un amontonamiento. Claro, da pena
las coincidencias son ejercidas porque de una manera espontánea o han sido generadas precisamente para crear un espectro incongruente que no va a poder ejercitar un seguimiento adecuado, profundo, que comience y termine en algún desenlace. Todos los procesos de investigación no han obtenido hasta este instante, en ambas latitudes investigadas, digamos, definiciones ya de autores cómplices y encubridores. Es posible que yo esté súper equivocado o desinformado y vale la pena que este momento ustedes ejerciten esta explicación a la ciudadanía ecuatoriana. Tiene derecho nuestra gente de saber que ustedes van a establecer responsabilidades y van a darnos nombres, apellidos, cantidades y lugares desde donde nosotros vamos a comenzar a tramitar el retorno de esos dineros robados, señor fiscal general. ¿O no conocen todavía en esencia estas, digamos, estos elementos que acabo de mencionarlos, con todo cuidado y con el mayor respeto a las autoridades que están aquí en mi estudio? Tenga la bondad, señor fiscal general. Mire, en este momento, como le hemos venido comentando, don Gonzalo, yo creo que como instituciones tampoco debemos dejar de continuar con las investigaciones que están en marcha y que el objetivo precisamente es identificar a todos los autores y demás partícipes del cometimiento de los delitos que se han mencionado en cada uno de los casos que están siendo investigados. Pero también considero que es importante... ¿Cuáles son los casos que están siendo investigados? Son varios, don Gonzalo, son muchos casos que están siendo investigados. No es conveniente Así es, revelarlos. Pero lo importante en forma general, don Gonzalo, es manifestar de que el objetivo común es ese, el objetivo común. Pero la Fiscalía General, además de este protocolo que se pretende hoy trabajar y suscribir e implementar, pero con casos reales, porque el protocolo tiene que ir implementándose con casos reales y ciertos. Pero paralelamente a eso, don Gonzalo, también la Fiscalía tiene una muy buena relación con el Instituto de Gobernanza de Basel de Suiza. Entonces, por ejemplo, con el instituto hemos venido ya trabajando en varios procesos de capacitación a los fiscales que son especializados en investigación de lavado de activos y de recuperación de dineros que se encuentren en otros países. Y que lógicamente este instituto ha brindado una amplia asistencia de capacitación, una amplia asistencia de cooperación, especialmente para la prevención de la corrupción, del blanqueo de capitales y sobre todo los delitos que están relacionados en el ámbito financiero. Pero también este instituto nos ha facilitado en la entrega de doctrina respecto de cómo el Estado o cómo un Estado debe realizar la recuperación de los activos provenientes de delitos o de ilícitos. En este sentido, el instituto también está haciendo permanentemente esta capacitación y sobre todo nos están dando estos insumos para poder trabajar en conjunto con la Unidad de Análisis Financiera, trabajar este protocolo que va a ser una herramienta muy seguro, va a ser una herramienta de aplicación inmediata y sobre todo que va a ser una herramienta efectiva que es lo que se necesita. Usted me confirma que es una veintena de exfuncionarios del correísmo están siendo investigados con mayor énfasis por lo pronto, ¿o son muchísimos más, fiscal? Mire, yo creo que en este sentido no necesariamente tenemos que identificar a personas por una ideología concreta, no. Estos delitos, don Gonzalo, estos delitos son cometidos desde el poder, pueden ser cometidos en estructuras criminales que no están en el poder, pero que eso sí han penetrado al poder, o sea, por supuesto, estructuras criminales, bandas criminales, porque como bien decía la doctora Diana Salazar, mire, ninguna organización criminal hace o comete estos delitos o tiene esta lógica de cometer estos delitos con el fin de traficar o con el fin de tratar personas, no, sino más bien con el fin de obtener recursos económicos de forma ilícita y sobre todo ingresar en el sistema financiero nacional para blanqueo de capitales. Entonces, en este sentido, considero de que
en el sistema financiero pueden estar los mismos recursos o pueden haber salido fuera del país. Por esa razón es que hoy tenemos la necesidad de solicitar en cooperación internacional a todos los países en donde se haga la ubicación de esos recursos para que se haga un proceso ordenado dentro del debido proceso en esta materia de recuperación. Voy a ser un poco más directo, con su permiso, doctora Diana. Señor fiscal Paul, el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado a 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht, en la lista también, no en la imaginación del periodista, sino en la lista se encuentran gente vinculada al correísmo, como el caso de Alexis Mera. Se suman Pedro Merizalde, Rafael Poveda, Bayardo Poveda, Nilsen Arias, Marco Calvopiña, sentenciado por supuesta corrupción en Petroecuador, Mauricio Jaramillo, Wilson Pastor, Patricio Rivera, Fausto Herrera, William Vázquez, José Icaza, Bismar Andrade, el ex fiscal Galo Chiriboga, el ex contralor prófugo Carlos Polit, Luis Uribe, Enrique Cadena, Jaime Vaquerizo, Juan Vaquerizo, Flor María Guerrero, Carlos Alvear, Sergio Ruiz Giraldo. Imagínense estos nombres que acabo de mencionar. ¿No deben ser tocados o de hecho son los que ustedes en diligencias secretas pero muy oportunas? Me gustaría que la doctora Salazar intervenga. ¿Ya son los indiciados según las instalaciones investigativas que ustedes dirigen? Tenga la bondad. Bueno, desde la Fiscalía General del Estado tienen que estratégicamente ir presentando o solicitando las diligencias y todos los elementos para recabar información de las personas que podrían estar involucradas en un hecho delictivo. Ahora bien, con esta información y que se ha remitido a los diferentes países, usted nos dio lectura de un extenso número de países a los cuales se ha solicitado esta información. ¿Pero estoy en lo cierto? Es lo que hemos podido ver a través de los medios de comunicación y confiamos en que los medios de comunicación nos entregan la información veraz. En este sentido, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que como ya le había manifestado y que pertenece al grupo de Egmont, en donde 158 países también pertenecen, podría obtener la información a través de los mecanismos de inteligencia para realizarlo. Pero también es importante señalar que el día de ayer, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Cancillería, se recibió la notificación de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico será el punto de enlace o el punto de contacto para ejecutar las actividades que vendrán a realizar la personal de la iniciativa STAR. ¿Qué es la iniciativa STAR? La iniciativa STAR es una iniciativa creada o generada desde Naciones Unidas en cooperación con el Banco Mundial para la recuperación de activos. Y consiste el trabajo de ellos en ir identificando las necesidades a nivel nacional, sean estos normativos o en asistencia técnica, para que vayamos desarrollando las destrezas en este proceso de recuperación de activos. Efectivamente, el protocolo que fue trabajado por la Unidad de Análisis Financiero y que fue presentado a las otras instituciones, socializado, para que podamos ir presentando las observaciones y adecuándolo a la función que cada uno desempeña. También fue ya trabajado con esta iniciativa STAR y con todos estos organismos internacionales, de tal manera que yo tengo la confianza y la seguridad que con el trabajo técnico que estamos desarrollando en este tiempo, se podrán tener los resultados que la sociedad así lo requiere.
a través de la iniciativa STAR, existe otra iniciativa como GEFAR, a la cual nosotros hemos sido invitados a talleres estratégicos sobre recuperación de activos. Es decir, estamos ya en la posibilidad de transmitir nuestro conocimiento que hemos adquirido en estos pocos meses y que podamos comenzar a trabajar. Reitero, la confianza de los países es muy importante. Si un país no confía en las autoridades que está solicitando la información, créame, don Gonzalo, que no recibiremos ninguna información. Me atrevo a decir que desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico y ahora desde la Fiscalía General del Estado, en representación del Ecuador, se está retomando la confianza con estos países. Por ejemplo, me atrevo a decir que cuando me desempeñaba como fiscal, alcanzamos tal nivel de coordinación y cooperación con Estados Unidos que la transmisión de la información era casi inmediata. Casi fluida. Muy fluida, casi inmediata. En el tema Odebrecht, por ejemplo, y en otros casos emblemáticos que tuvimos la oportunidad de trabajar. Y así funcionan las cosas, con confianza. ¿A qué debemos atribuir aquello y esa cooperación de la Unión Americana? Nuevamente, a la confianza en las autoridades que hoy están al frente de cada una de las instituciones. Porque de lo contrario, los organismos internacionales no van a desperdiciar sus recursos invirtiendo en la capacitación de las personas para que eso se vaya al tacho de basura. Tenemos la posibilidad de transmitir esta información que la hemos venido adquiriendo y que no hace falta decirlo al aire, el señor fiscal general conoce. Las puertas de la Unidad de Análisis Financiero están abiertas para entregar y cooperar con las investigaciones cuando él así lo requiera. Para continuar trabajando con el protocolo, hemos requerido ya que se designen los funcionarios a estas mesas de trabajo para que vayan realizando estas observaciones y posteriormente este protocolo ya sea presentado de manera oficial al país. Fiscal General, ¿se han reforzado entonces estos mecanismos y estas técnicas especiales de investigación? Y lógicamente deben haber ya resultados desde hace algún tiempo que no son susceptibles de ser conocidas naturalmente por los adversarios a estos procesos que son las organizaciones criminales y quienes están ejercitando investigación sobre las rutas del dinero y en dónde se encuentran estos bienes, le tendrán a usted debidamente informado. Usted tiene ya información que no puede, de hecho, ya están en su conocimiento en la memoria de la Fiscalía General y en la memoria de la UAFE. Ustedes la conocen, pero no es conveniente en este momento ni siquiera dar la menor señal de efectividad. O sea, lo que quiero recaudar de su parte, fiscal general, es que le diga al Ecuador, estamos en buen camino y muy pronto ustedes verán que el volcán erupciona con una cantidad de información impresionante en donde el pueblo ecuatoriano se sienta satisfecho por la tarea cumplida. No sé cómo más bajar el nivel de confrontación en la pregunta con ustedes, que tienen que ser reservados en determinadas circunstancias. Pero lo que quiero yo significar es lo que este momento está en tránsito de desenlace, fiscal general. Mire, Gonzalo, también hay antes que me lo cambien, porque de lo contrario usted ha hecho tiempo. Eso le van a acusar después. Mire, don Gonzalo, la mejor muestra de la respuesta que se ha dado precisamente a la sociedad ha sido que nosotros estamos presentando casos de delitos que se han cometido en el año 2012. Mire, uno de los casos que usted conoce, don Gonzalo, es el secuestro del señor Fernando Balda. ¿En qué año fue el secuestro del señor Fernando Balda? Fue en el año 2012, don Gonzalo. ¿Y cuándo se presentó el caso? En el año 2018. Mire, entonces, cuando nosotros estamos investigando, lo que estamos investigando son hechos pasados. Y muchas veces esa información, lamentablemente, puede haberse perdido en el tiempo. Pero lo que estamos diciendo justamente es el esfuerzo que estamos hoy realizando, es precisamente en obtener esa información, porque son casos
de delitos que se han cometido en años anteriores. Estamos hablando hace 6 años, don Gonzalo. 6 años de un caso que se está investigando en el año 2018 y que incluso hasta existe la argumentación de que supuestamente el delito estaría prescrito, algo que obviamente la Fiscalía General no lo comparte. La respeta, pero no la comparte. Sin embargo, la Fiscalía está totalmente comprometida con ese esfuerzo, precisamente para investigar los casos de los delitos que se hayan cometido antes, hoy, y que por supuesto tienen que investigarse sin ningún tipo de restricciones. Sí, yo le preguntaba hace contados minutos, ¿y qué casos trascendentales o de trascendental importancia para todo el país se han iniciado de oficio? ¿Cómo está, por ejemplo, el caso Singue, que es un peculado grandote, que ya cuenta con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, así lo ha manifestado el señor doctor Pablo Celi, pero no se ha avanzado con la instrucción fiscal. No, don Gonzalo, eso no es así. En ese sentido, la Fiscalía General está realizando la investigación de todo, no solamente de ese caso, sino de todos los casos que han sido presentados. Y por eso usted mismo ha dado lectura, don Gonzalo, de todas las asistencias penales que se han estado enviando y que se están enviando a diferentes países. Entonces, yo creo que en el tema, como yo le estoy planteando, don Gonzalo, si nosotros hoy estamos enviando las asistencias penales es porque estamos investigando los casos, porque se están reactivando los casos. La instrucción? Los casos que, don Gonzalo, porque le estoy indicando de que en este periodo de tiempo anterior, de las anteriores administraciones, hay muchos casos que no se habían activado en ninguna sola diligencia. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. Expedientes en donde lo único que llegó es un informe y de ahí no se movió ni se hizo ninguna otra diligencia. Entonces, es necesario informar al país que nosotros desde que llegamos a la Fiscalía General hemos empezado a despachar todas las diligencias que no se habían despachado en periodos anteriores. Y esas diligencias que se están actuando represadas y que por supuesto en grandes cantidades, en la gran mayoría por ejemplo, de casos, en tráfico de influencias, contratos a dedo. En la gran mayoría de casos no se ha tocado nunca. Por eso es importante mencionar de que hay casos en donde lamentablemente no se ha actuado con mucha celeridad y que hoy estamos recién tratando de despachar todas las diligencias que obviamente son necesarias practicar. Entonces, por esa razón es que estamos nosotros retomando todos los casos, las investigaciones y que se obtengan dentro del debido proceso todo el acervo y los elementos suficientes de convicción que son necesarios para poder sustentar un caso ante un proceso penal y ante un juez. El caso, por ejemplo, del crimen perpetrado en contra del general Gabela, el caso Balda. Solamente se ha pedido medidas cautelares personales en contra de Rafael Correa y no, además, medidas reales como la prohibición de enajenar bienes, por lo que le iba, de hecho, a ocurrir, porque era una cosa que se veía venir. Doctora Salazar, ¿por qué no se anticipó usted a las circunstancias o la Fiscalía General no veo quién tenía la obligación prioritaria de hacerlo, para que Correa haya alegado ya a su hijo? Desde la unidad de análisis financiero, la competencia de la unidad de análisis financiero radica en rastrear los bienes. No tenemos posibilidad de solicitar medidas cautelares. Sin embargo, identificando la problemática, se ha venido trabajando en un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal que ayuden a fortalecer estas medidas de incautación. Es decir, una vez que la Unidad de Análisis Financiero y Económico ha remitido el reporte de operaciones inusuales e injustificadas a la Fiscalía General del Estado, se tenga la posibilidad, en fase de investigación previa, de solicitar estas medidas de inmovilización, de cuentas, de bienes. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que ahora nos estamos viendo. Se nos han burlado. Nos han burlado. El mismo día en que se presenta una acusación, se está realizando una donación. Eso es inconcebible, es inaceptable, porque eso significa que el pueblo ecuatoriano está siendo burlado. Para eso se deben tomar las medidas que corresponden.
Hoy por hoy, nosotros tenemos una figura que se llama las órdenes especiales, en donde existe la posibilidad de que el titular de la acción penal pueda solicitar estas órdenes especiales de inmovilización temporales para que no ocurra lo que hoy estamos viendo. Hemos venido trabajando con el Ejecutivo en estas iniciativas. Esperamos obtener las observaciones por parte del Ejecutivo para que se puedan presentar a la Asamblea Nacional. Además, licenciado, quería contarle que se ha presentado también una iniciativa a fin de que el lavado de activos se dupliquen los tiempos de la prescripción. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se están iniciando las investigaciones por lavado de activos, las personas no se quedan a responder ante la justicia, sino que simplemente escapan, huyen y los bienes se quedan en el país. Así es. Tenemos la medida de inmovilización, los tiempos de prescripción estamos planteando que se dupliquen y adicionalmente que cuando las personas han huido, cuando se encuentren fuera del país, el Estado, después de un tiempo que esta persona no se ha presentado ante la justicia o ha respondido, el Estado pueda hacer uso ya definitivo de estos bienes, que pasen al erario nacional. Una persona está siendo objeto de investigación, de procesamiento, ha escapado, se suspende la etapa de juicio porque no se encuentra presente en el país, pero tiene sus bienes antes de que nos hayan realizado esas jugadas jurídicas que hacen mucho daño al país y que dan cuenta de cómo realmente actuamos las personas. El Estado puede hacer uso de esos bienes ya de manera definitiva. Esa iniciativa ha sido presentada desde la UAFES trabajada. En términos generales, el campo o la plataforma de modificaciones de la normatividad estructural de las facultades, incluso de las dos entidades que ustedes representan, francamente a la voluntad popular, porque ustedes representan la voluntad popular. Son dimensiones de autoridades judiciales de última instancia, de última y primera instancia. En ustedes recae toda la responsabilidad histórica, especialmente de este lavado de activos, que es una problemática grave visto desde cualquier país del mundo. La del Ecuador es una problemática tremendamente grave, esta de lavado de activos. No creo que haya una semejanza con otros países. A tal punto hemos llegado precisamente por ritmos que no son culpa de ustedes, sino disposiciones candado que han dejado instalando precisamente los responsables de estos delitos. Y ahí tienen a sus seguidores en el Parlamento ecuatoriano. Ahí están sentadas y sentados, cuidando que las cosas se reafirmen en la inoperancia que hemos constatado con todos los ecuatorianos. ¿Qué opinión le merece la rebaja de pena que hace días la Corte Nacional otorgó, para solo poner un ejemplo, al señor dirigente deportivo Los Chiriboga? Le consulto, señor fiscal general. Se estaban riendo sus abogados. Me parece que se burlaban de alguien. Bueno, don Gonzalo, mire, este es un tema en donde la Corte Nacional de Justicia, en un recurso extraordinario de casación, había tomado una decisión en este sentido. Sin embargo, yo considero de que quienes deben responder directamente por este análisis, porque considero que una sentencia que fue incluso ratificada por una Corte Provincial de Justicia, en donde se dictó una sanción penal, considero de que debió haberse respetado. Sin embargo, pues nosotros tenemos en la función judicial, en nuestra gestión y en nuestras funciones, justamente en el debido proceso, existen los recursos. Existe el recurso de apelación, existe el recurso extraordinario de casación, el de revisión. Es decir, el ciudadano, si la persona que ha sido procesada y que considera que ha sido, desproporcionado una pena, una sanción, tiene precisamente el derecho de interponer estos recursos, independientemente del criterio que lamentablemente no puede ser considerado, porque los jueces han aceptado
el recurso del procesado que ha recurrido de esta manera. Sí. Consecuentemente, en este sentido, la Corte Nacional ha decidido casar la sentencia y obviamente imponer una sanción, una pena menor. Me gustaría su opinión, doctora Salazar. No va a ser imparcial mi opinión, porque recordará usted que dirigí esa investigación. Se obtuvo una sentencia de primera instancia a 10 años y posteriormente se sostuvo esa sentencia en Corte Provincial de Justicia. Entonces, mi opinión, créame que no va a ser imparcial. Y no siendo imparcial, ¿cómo nos explicaría aquello? Habría que preguntarles a los jueces. No he tenido la oportunidad aún de revisar fundamentadamente en qué basaron esta decisión para haber rebajado esta pena. Sin embargo, la tranquilidad que nos queda es que el tipo penal fue probado, fue ratificado y ahora ha sido confirmado. Que ellos hayan valorado aspectos relacionados con la pena privativa de la libertad, tendremos nosotros que analizar en qué basaron para que sea objeto de estudio. Estos casos pasan a ser objeto de estudio. El que les releve en la dimensión de autoridades tan significativas en las fiscalías que ustedes dirigen, vendrán a complementar con otras medidas de reducción de penas, el caso Glass. ¿O usted cree que emitirá en su temporalidad una orden de prisión para Rafael Correa, por ejemplo? Porque él se anticipa, señor fiscal general, y está emitiendo un Twitter que lo vi esta mañana, que decía, me están disponiendo orden de prisión. A ver, déme buscando... Están disponiendo una orden de prisión. El señor fiscal general dice. ¿Quién le avisaría? Miren, Gonzalo, en primer lugar, la Fiscalía General no puede disponer órdenes de prisión preventiva. Los únicos que pueden ordenar las medidas cautelares de carácter personal son los jueces. Eso sí, por pedido del sujeto procesal, en este caso de Fiscalía General. ¿Usted no ha hecho ese pedido? Mire, don Gonzalo, nosotros en la última audiencia que tuvimos solicitamos como Fiscalía General la medida cautelar de carácter personal que fue otorgada y concedida por la señora jueza de la Corte Nacional de Justicia y que consecuentemente hoy estamos simplemente esperando cuál es la resolución que se adopte una vez que ya se concluya el proceso penal, porque tenemos ya que presentar y cerrar el proceso de instrucción fiscal. No nos contestó lo de los países a los que ha ejercitado usted determinadas consultas y cooperación, ha exhortado a una cooperación mucho más eficaz. Y hay gente, como le decía, en varias latitudes que da la impresión de que ellos ya han cumplido con su obligación, pero de aquí no nace nada todavía. ¿Qué explicación le puede dar a la ciudadanía, señor fiscal general, o aguardamos por pocos días un ejercicio de dimensiones ya más contundentes para los lugares, los escenarios donde está guardado el dinero de todos los ecuatorianos? De esto no hemos hablado, fiscal general. Mire, Gonzalo, yo no le puedo decir a qué países hemos solicitado la asistencia penal, pero lo que sí le puedo indicar es ¿por dónde están sus ojos? Los países en su soberanía, todos los estados son soberanos y obviamente ellos tienen y se rigen por sus leyes internas, por sus propias leyes. Y los estados que tienen la posibilidad de entregar y de viabilizar cualquier tipo de cooperación judicial lo hacen de forma inmediata. Pero claro, existen otros países tal vez en donde las normas internas no permiten la entrega de cierta información y eso porque está normado de esa manera,
Entonces, posiblemente en esos casos podamos tener alguna complicación. Sin embargo, de aquello, nosotros como institución lo que hemos hecho es hacer la gestión a través de la cooperación internacional. Y dicho sea de paso, mire, Gonzalo, por ejemplo, con la Fiscalía General de la Nación de Colombia, nosotros tenemos un trabajo totalmente muy bien coordinado con el doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia. Entonces, con él hemos venido trabajando varios casos en donde la información que él nos está facilitando nos está permitiendo precisamente enfrentar todo lo relacionado con temas de crimen organizado. Con Rafael Correa está prohibido de ejercitar una tarea de generar medidas cautelares, digo por la enajenación que ha hecho en beneficio de un hijo de una propiedad que debía dejarle por lo menos como un símbolo horrible de su desempeño como presidente de la República. Él ha tenido la posibilidad, ante la ausencia de medidas reales como la prohibición de enajenar bienes, de poner en poder y en propiedad de su chico, de su hijo, donándole esa casa. En el caso Balda, se han pedido medidas cautelares personales en contra de Rafael Correa. ¿Qué hay de cierto en esto? Las medidas cautelares constan, señor don Gonzalo, constan precisamente, incluso en la página de la función judicial están todas las medidas cautelares que se han solicitado en el transcurso del proceso de instrucción. Y respecto de las demás medidas cautelares, la Fiscalía no está impedida de poder insistir o poder solicitar nuevas medidas cautelares. Sin embargo, como yo le digo, creo que las medidas cautelares que nosotros habíamos solicitado en su debido momento respondían al momento procesal en que nos encontrábamos y con los elementos de convicción que nos encontrábamos en ese momento. En el momento en que solicitaron las medidas cautelares, la Fiscalía contaba con elementos de convicción, pero hoy la Fiscalía cuenta con nuevos elementos de convicción y que obviamente estos nuevos elementos de convicción que se han obtenido en el transcurso de estas últimas semanas son las que nos servirán para fundamentar la solicitud o requerimiento de nuevas medidas cautelares. Hablando de orden de captura, con esto terminamos. Rafael Correa dice en un Twitter, ojalá que no pida información de mis cuentas a 12 países, sino a 200 países para que siga haciendo el ridículo. Todo es para hacer méritos ante sus patrones, a ver si lo dejan en el cargo. Bueno, no es cuestión de desquites o de revanchas. No está. Un imbabureño no está para esos trotes. Nunca. Señoras y señores, fiscal general, muchas gracias por su cooperación. Si algo quiere agregar, estamos listos todos los ciudadanos para escucharle. ¿Qué nos compromete esta mañana? Mire, nosotros como fiscales de carrera, porque partiendo de esto, nosotros no tenemos compromisos políticos con absolutamente nadie. Mire, yo lo que sí le puedo decir, don Gonzalo, es que nosotros estamos ejerciendo una función con absoluta independencia. Y eso es algo que no lo hemos vivido durante muchos años. Pero lo propio decía Chiriboga. Y claro. Y Vaca. Y claro, imagínese, don Gonzalo, que nosotros estamos hoy ejerciendo porque el cuestionamiento que se ha hecho siempre ha sido que es el fiscal designado a dedo. Y eso no es así, don Gonzalo. Porque primero, como fiscales de carrera, nosotros hemos concursado no uno, sino varios concursos de merecimientos de oposición. En la evaluación que se hizo en el año 2012, nosotros fuimos uno de los funcionarios que se obtuvo los mejores puntajes con casi 90 puntos. Y en todos los procesos de evaluación hemos tenido los mejores puntajes para ganar los concursos. Así que el procedimiento, el proceso que hemos enfrentado, los procesos de selección y de concursos de mérito de oposición son la mejor carta de presentación de los fiscales de carrera. Sus antecesores, a los ecuatorianos, ¿qué nos deben? Bueno, yo no puedo responderle, señor Gonzalo Rosero, esa pregunta. Yo más bien pensaría de que usted podría invitarles a ellos y ellos que puedan responder precisamente aquí respecto de las acciones. Voy a hacerlo, y además a los dos. Me parece que es muy importante, porque también las cuentas hay que rendirlas de parte de ellos cuando no son, no solo cuando son.
y le agradezco mucho por su gentil concurrencia, muy respetuosa, porque usted se lo merece, fiscal general, y muy respetuosa para usted, doctora Diana Salazar. Me siento orgulloso de haberlos tenido en esta casa, que es la casa de la democracia y de la verdad, exacta verdad que buscamos todos los días, a costa de lo que fuere. ¿Algún comentario o...? Muchísimas gracias, don Gonzalo, por la invitación, y únicamente ratificar que no importa en el lugar en donde estemos, los funcionarios públicos tenemos la obligación de dar respuestas al país. La experiencia tiene que ser transmitida con los hechos, con la práctica, y la función de los medios de comunicación también es muy importante. Desde el Estado, desde los medios de comunicación, de transmitir a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que juzgue y la que ponga quién hizo qué y cómo nos hemos desempeñado cada uno de nosotros. Buscando Muchas gracias. la verdad.